busca de una democracia formal, enajenante, divisora de los pueblos, fragmentadora de los pueblos, no de una democracia que realmente una a los pueblos y vivialice lo más importante y esencial, que es la constante participación del pueblo en la política y la constante participación del pueblo en las cuestiones fundamentales de su vida. Bueno, volvemos al aire acá en este programa número 150. ¿Cómo anda, Fide? Acá andamos, todo tranqui, Juan, por suerte. Acá recordando, tratando de recordar un poquito lo que teníamos para hoy, mandándole ahí, que tenemos linda data, por suerte. Sí, escuchábamos recién una canción de Carlos Puebla que se llama Siempre es 26. Hoy no es 26, pero en Cuba siempre es 26 y en este programa también. Entonces queríamos traer un poco a colación en este programa, ya que ha sido... ¿Qué día fue? El domingo. El domingo pasado fue 26 de julio en Cuba y en el mundo, que es una fecha que siempre tratamos de traer en este programa, por la relación directa que tenemos, ya sea con la Revolución Cubana, con sus programas internacionalistas, pero fundamentalmente con el espíritu rebelde de la sociedad, la cual es la única capaz de transformar la realidad, ¿no? Y por eso traemos el 26 de julio cubano, digamos, ¿no? Exactamente. Sí, y me parece que por ahí, acá sí siempre es 26 un poco. Creo que si hay algo que tiene este espacio en particular es que justamente eso, algo que falta mucho quizá en Argentina en general y en el mundo ni hablar, obviamente, es que justamente capaz de una fecha que a veces pasa medio por alto, ¿viste? Como el 26 de julio, que no es algo tan considerado. Y bueno, nada, uno, viéndolo, chumea un poco para traer información y por programas que hemos hecho antes, nada, dar cuenta del peso que tiene, no solamente para Cuba, que obviamente es enorme, sino para todos los que pensamos por ahí, un mundo mejor para todos y todas, sin explotación, sin opresión, digo, es como invitar un poco también a traerlo del presente, ese 26 de julio. Efectivamente. Bueno, para la gente que nos está escuchando, el día 26 de julio en Cuba es el día de la rebeldía nacional. Desde eso es lo que queríamos traer nosotros, ¿no? Cuando preparamos este segmento editorial del programa número 150, decíamos, bueno, tenemos que traer el 26 de julio a colación para nunca olvidar ese día, pero fundamentalmente para pulirle esta cuestión del Día de la Rebeldía Nacional. Y bueno, charlábamos un montón de cosas, disparadores y preguntas que bueno, vamos a estar charlando con ustedes a lo largo de todo este segmento, que también la idea es que participen. Así que bueno, desde ya decirle que las personas que nos están escuchando pueden mandar un mensajito al YouTube o al WhatsApp de la radio y demás para ir armando juntos este segmento. Pero fundamentalmente lo que queremos pulir es esta idea del Día de la Rebeldía Nacional, ¿no? Qué importante que es tener presente una fecha para cualquier país en el mundo, ¿no? Fundamentalmente para quienes luchan día a día por transformar las injusticias que vivimos, que se vivían en aquel momento, que se siguen viviendo y que pareciera que se van empeorando, ¿no? Pero entonces, el Día de la Rebeldía, ¿por qué es el Día de la Rebeldía Nacional en Cuba el 26 de julio? Claro, sí, tal cual. Justamente me parece que es reivindicar eso, ¿no? Pues ahí empezar quizá un poquito diciendo a la gente que por ahí es muy probable que, bueno, muchos de los que nos escuchan seguramente saben, porque nada, no nos escuchen al pedo, digamos, pero es cierto que por ahí, eso, como decía al principio, quizás mucha gente no está al tanto de lo que es efectivamente el 26 de julio y por qué el peso que tiene, ¿no? Y bueno, para hacerlo muy corto, el 26 de julio fue básicamente el asalto a un cuartel, el asalto al cuartel Moncada, el segundo en ese entonces, estamos hablando del año 1953,
1953. En ese entonces, en 1953, el segundo cuartel más importante del país, lo cual ya de un peso bastante grande la cuestión. No es un cuartelito cualquiera, sino realmente es un lugar con mucha cantidad de militares, mucha cantidad de armas y con un peso político muy grosso, digamos. Que bueno, fue planificado en este caso por un grupo de jóvenes cubanos, entre los que se encontraba un jovencísimo Fidel Castro, quizás lo conozcan muchos del otro lado, básicamente con un objetivo muy claro, que es desencadenar la lucha armada contra la dictadura de Batista, que estaba en ese momento, que básicamente estaba condenando al pueblo cubano a la miseria absoluta, digamos. Sí, efectivamente. Entonces, el Día de la Rebeldía Nacional se llama por esta intentona, ¿no?, de un grupo de jóvenes que con la valentía y con el coraje de la injusticia, ¿no?, de ver la opresión y de querer cambiarlo, deciden hacer un asalto a un cuartel, como vos bien decías, para entonces quedarse con las armas y comenzar una lucha armada, o continuar una lucha armada en contra del gobierno de la dictadura de Batista, ¿no? Situación que nosotros queríamos traerla un poco más a lo cercano, ¿no? Y decir, bueno, no fue el único lugar en el mundo en el que sucedieron este tipo de acciones, pero en Cuba, que posteriormente triunfa una revolución, por supuesto que este día toma un peso y una magnitud que se exporta a lo largo del mundo, y por eso es que nosotros lo tomamos desde acá, ¿no? Tal cual. No, y aparte tomando en cuenta que, bueno, primero esto, que ya es un hecho en el que hay nombres conocidos. Está desde ya Fidel Castro, que lideró ese proceso y que después sería uno de los grandes dirigentes de la revolución triunfante, digamos. Muchos de los participantes de ese combate participaron después de la revolución. Lamentablemente, bueno, posterior a él, bueno, ahí podéis saber mucho esto del tema del fracaso de Motá, porque básicamente se intentó tomar el cuartel, aparte de otros dos edificios donde también tenían un punto estratégico, y lamentablemente la toma del cuartel fracasa por un hecho básicamente que, nada, inferioridad militar, por decirlo de algún modo. Pero algo que sí me gusta rescatar, que un poco para volver esto de rebeldía, nosotros acá también tenemos como un machetito con algunas cosas que, cosas que por ejemplo dijo Fidel Castro en la historia de la absolvedad, que fue el alegato que dio en el juicio en su contra, justamente por entre otras cosas por el asalto de este cuartel. Y es muy loco que en la humildad y en algún punto la voluntad de esta gente, que Fidel Castro lo dice, no tengo el fragmento, pero es como, no era gente ni preparada, no era que era un ejército con todo el peso del apoyo de alguien muy capo, con mucha plata, que tenían 800.000 fusiles, tanques. No, era un grupo de personas, 131 creo que era, 135, básicamente que de su bolsillo sacaba la plata para conseguir las armas y todos los insumos, que por un contacto consiguieron el lugar donde se acuartelaron para planear todo, que es una estancia, o sea, ni siquiera estamos hablando de una base secreta, ni mucho menos, una estancia ahí dentro de la localidad de Santiago de Cuba, que es donde está el cuartel. Y digo, nada de eso también, como rescatar quizás la posibilidad de esta rebeldía, más allá de los recursos, que me parece que es una cuestión hasta de una voluntad y una actitud ante el mundo, que eso, tomar en cuenta aparte que no es que estaban combatiendo con pichi, digamos, estaban combatiendo con una dictadura que es básicamente un riñón más del imperialismo yanqui de ese momento, que en los 50 y los 60 tenía un peso geopolítico muy grosso ya. Sí, entonces estamos hablando de esto, de un asalto a un cuartel que organizaron un grupo de jóvenes, ¿no? Jóvenes militantes, jóvenes activistas, digamos, revolucionarios, que desde el coraje y desde la inteligencia, la astucia, planificaron esto, que como vos decías recién, puntualmente esa acción no se cumple el objetivo, pero sin embargo sí siembra un punto de partida, ¿no? Para lo largo de toda la lucha revolucionaria en Cuba. Esto que vos mencionas del alegato, ¿no?, de la defensa del propio Fidel,
que termina siendo un libro, o sea, bueno, él lo escribe y se termina publicando luego, que ahí se habla de que en ese alegato él propone el programa que luego va a llevarse a cabo con el triunfo revolucionario. Él expone en este libro muy pequeño, que desde ya lo recomendamos para todas las personas que están escuchando, es de muy fácil lectura y te lo comes en un rato, expone, bueno, el porqué de los jóvenes indignados por la situación de Cuba en ese momento, toman la valentía para hacer este tipo de acciones, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo y la historia, bueno, el alegato habla de la historia me absolverá, o sea, él termina su alegato diciendo condenadme, la historia me absolverá. Dicho y hecho, claro, es que hoy con el diario del lunes uno dice, bueno, claro, pero en ese momento fue como que la historia después le termina dando la razón y también se aprovecha como un momento de difusión también de estas ideas y de decir, bueno, a ver, los jóvenes cubanos tenemos planes, digamos, para nuestra patria, para una patria soberana, para una patria libre, para una patria justa. En ese momento todavía no se hablaba de socialismo, ¿no? Pero como esa derrota, digamos, termina siendo enarbolada como la victoria del 26, ¿no? Porque si bien ese día esa acción en específico no triunfa, pero sí después el tiempo le da la razón a Fidel y bueno, termina en un alzamiento que bueno, toma el poder y bueno, es lo que conocemos luego como la Revolución Cubana, ¿no? Exactamente. No, y aparte me parece que es a rescatar mucho esta cuestión de que por ahí vuelve un poco a lo mismo, pero esta cuestión de un patriotismo por parte de los combatientes que en eso está bueno. Recomiendo otro textito, aparte de la historia me absolverá, que tal cual es hermoso y es cortito y bien didáctico, digamos. Nosotros también teníamos ahí a mano lo que es el manifiesto del Moncada, que fue un manifiesto que los combatientes revolucionarios leyeron antes de la toma del cuartel. Y es muy interesante más que nada por dos cosas, me parece. Los dos textos en este caso. Uno, porque gran parte del contenido que tienen está reflejado en la revolución posterior. Es Claro. decir, uno lee, por ejemplo, los reclamos, los pedidos, la cuestión de la tierra ya está presente, la cuestión de acabar con la miseria desde ya. Sí, la vivienda, la salud, la educación, ¿no? La lucha por los pueblos libres, digamos. Me parece que eso es algo muy rescatable que ya 53, estamos hablando de 6 años antes, Sí. Ya lo tenían bastante presente, instalado. Y otra cosa que está bueno, que me llamó la atención cuando iba leyéndolo, es, bueno, esta reivindicación que hoy sigue siendo una figura histórica que gran peso en Cuba, que es de José Martí. El peso de Martí, Total. la importancia de Martí, y eso, la no elección al azar de la fecha, como la voluntad de elegir ese día y ese año, justamente por ser centenario del nacimiento de este héroe cubano, digamos, de la independencia de Cuba contra los españoles. Y nada, me parece muy rescatable eso de que, tal cual lo que vos decís, ya tenían, más allá de esto, alguna inexperiencia, obviamente, porque efectivamente faltaba algo, porque por algo no podían llegar a hacer la revolución que harían posteriormente, pero aún así todos iban con una voluntad y una fuerza con esa voluntad de encima que eso, incluso en los relatos es muy loco, porque eso, de decir como combatiendo con voluntad contra soldados armados, con hasta los dientes, con todo, no es que estaban muy distintos en el igual, digamos. Claro. Hay una frase que no me acuerdo de, pero creo que Fidel decía como esto de que de haber tenido unas granadas de mano, les ganábamos el combate, o sea, algo simplemente eso, es como una cuestión material, pero que no reemplaza nunca la importancia de lo ideológico y de los objetivos que uno tiene a la hora de pensar una revolución, por ejemplo. La convicción materializada, digamos, en la fuerza de estas personas. Nosotros un poquito lo que queríamos hacer el día de hoy era bajarlo de simplemente una página de la historia
y tenerlos como, bueno, de unos superdotados, personas que fueron los únicos capaces de poder hacer aquello, aunque fue un acto de valentía, heroico por supuesto, pero digamos, no es una situación que no se haya dado en otros lugares y que no se siguió repitiendo. Para esto, por ahí queríamos traer a colación algunos testimonios, ¿no? Para escuchar a quiénes son las personas que lo hicieron en ese momento. Así que a ver, le pedimos a la producción si tienen ahí a mano unos videitos de unos testimonios. Transcurría la jornada del 25 de julio de 1953, a pocas horas de ejecutarse las acciones del 26 de julio. Manuel Lauredo, bayamés devenido periodista años más tarde, colaboraba con los asaltantes al cuartel Carlos Manuel de Céspedes. Yo empecé a trabajar en un almacén de víveres, La Diana, que le suministraba la alimentación al cuartel, al escuadrón 13, cuartel Carlos Manuel de Céspedes, donde nos encontramos. Bueno, aquí yo venía frecuentemente porque tenía que venir a traerle diariamente, un día sí, un día no, porque nos turnábamos. Yo era una especie de office boy, lo que se le llamaba, ¿no? Muchacho de mandado. Y veníamos a traer el café siempre. Volver al mismo escenario donde se gestó uno de los acontecimientos que marcó nuestras guerras patrias constituye momentos de regocijo. Y recuerdo que el 25 de julio, que fue sábado, estuve en el cuartel a traer el café. Después no pude entrar aquí en unos cuantos días, no puedo precisar cuántos, porque vinieron los sucesos del 26 de julio. Volver de nuevo a este lugar me crea una emoción grande, porque recuerdo también compañeros míos que estaban en la clandestinidad, presos aquí, y que yo luego, sentado esperando a que el capitán viniera, los veía amoratados. Algunos decían, oye, ¿tú vivías metido en el cuartel? Digo, sí, pero yo estaba cumpliendo una tarea, yo no estaba ahí cumpliendo otra misión que no fuera esa. Desde Granma, Wilmer Rodríguez y Raico Escalante, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Esta es una de las cosas más interesantes, a mi juicio, de que Fidel hizo en Camagüey, porque esto, su presencia en este lugar, que era el bar de Manolo, en el año 1958, es una cosa excepcional. En su recorrido hacia la histórica acción del Moncada, pasó por aquí, almorzaron, compartieron con el pueblo durante un tiempo y de aquí continuaron su viaje hacia la eternidad, diría yo, de la Revolución Cubana. Por eso es que siempre los Venaditos, que ahora se llama así el restaurante, celebramos, conmemoramos con la comunidad, con los factores que invitamos y con una motivación extraordinaria ese hecho que para nosotros también, y lo repito, es extraordinario, porque tener la presencia de nuestro comandante en jefe sin saber que iba a ser ese hombre histórico para el mundo, para Cuba y para todos los países de Latinoamérica, no era predecible. Durante muchos años Manolo convivió, el dueño del bar, al lado, su vivienda era al lado, y ellos preservaban esta foto que quedó ahí hasta que fue puesta en manos de la administración del centro, se amplió y hoy forma parte de la decoración, a usar una palabra, del centro, con un significado, por supuesto, histórico. Y por eso es que estamos tratando de que todo el que venga aquí conozca a profundidad que en este lugar estuvo Fidel antes del asalto al Moncada. Bueno, es un orgullo para nosotros, a la Asociación José Mateo Puertas, poder exhibir los resultados desde el punto de vista organizativo, pero sobre todo desde el punto de vista para lo que fue creada, que es transmitirle a las nuevas generaciones
las luchas insurreccionales de nuestro país. Bueno, y acá tenemos estos testimonios de, bueno, que un poco dan cuenta del impacto, ¿no?, que tuvo el asalto en muchos tanto de las personas que participaron como en estas personas que, como decía en el último video, lo que fue incluso en los alrededores, ¿no? Esto de que hasta en un lugarcito como un bar incluso, eso, la presencia de quien posteriormente sería el comandante en jefe y bueno, la gran figura revolucionaria como es Fidel Castro, ¿no? Cómo impactó en ese momento y bueno, como hasta el día de hoy inclusive pues sigue generando esto. Por ahí después uno ve Cuba o lo que fue el 26 y siempre es una fiesta, o sea, es todo el pueblo saliendo a reivindicar la figura de Fidel como nunca, básicamente. Sí, yo rescato la verdad un montón esto de quiénes eran las personas y permanentemente trato de traerlo, no solamente de dejarlo en Cuba, sino traerlo a nuestros países, ¿no? Como todas esas personas que estuvieron dispuestas a dar hasta la vida, ¿no? Por la revolución, por los cambios. Pero más, o sea, yo quiero quitarle como esto de la revolución como una palabra, ¿viste? Sino como, bueno, la transformación concreta de las cosas que nos dan bronca, de las cosas que te hacen llorar, de las cosas que te angustian, de la cantidad de miseria, injusticias, ¿no? Que uno transita toda su vida prácticamente. Son personas, trabajadores, personas comunes, digamos, no sé cómo decirlo. El hijo del vecino, claro, básicamente. Quienes, nada, se organizaron y o sea, se organizaron no como una palabra así nada más, sino como con la suficiente seriedad como para realmente transformar las cosas, ¿no? No son personas que eran hiper famosas, no los veía en los diarios, no los veía en la televisión. Yo trato de rescatar mucho eso, que es lo que se ve, uno escucha el testimonio de estas personas que ahora son adultos mayores, digamos, y uno no ve personas con medallas, ¿viste? Como, no sé, yo rescato mucho eso y ahí lo vuelvo a traer y trato de pensar en esto, bueno, y cómo nos revelamos hoy, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy para poder utilizar o habitar esta palabra, este concepto de que es la rebelión en pos de esto, de una transformación profunda que realmente cambie la situación penosa que vivimos y que se vivió desde hace mucho tiempo? Bastante, ya demasiado. Sí, me parece que es un poco la intención de este programa, buscar esa respuesta. Quizás es algo que sí por ahí quería leer, que es cortito, que es un parrafito de la historia me absolverá justamente, que un poco me parece que puede aportar a este debate, que es parte de la declaración de Fidel, digamos, que dice: no fue nunca nuestra intención luchar con los soldados del regimiento, sino apoderarnos por sorpresa del control y de las armas. Llamar al pueblo, un poco, bueno, es hablando sobre la intención un poco de ellos. El objetivo. Claro. Llamar al pueblo, reunir después de los militares e invitarlos a abandonar la odiosa bandera de la tiranía y abrazarla de la libertad, defender los grandes intereses de la nación y no los mezquinos intereses de un grupito, virar las armas y disparar contra los enemigos del pueblo y no contra el pueblo, donde están sus hijos y sus padres, luchar junto a él como hermanos que son y no frente a él como enemigos que quieren que sean, y unidos en pos del único ideal hermoso y digno de ofrendarle la vida, que es la grandeza y felicidad de la patria. Y a los que dudan que muchos soldados hubieran sumado a nosotros, yo les pregunto: ¿qué cubano no ama la gloria? Que al menos se enciende en un amanecer de libertad. Y me parece que un poco esta pregunta, ¿no? ¿Quién realmente no se enciende en un amanecer de libertad, ¿no? Que hoy es una palabra incluso mal apreciada en esta Argentina de hoy, la idea de libertad un poco por, bueno... Nos la quieren robar, digamos. Básicamente, y un poco lo están haciendo, de hecho, pero nada, eso, justamente la posibilidad de eso, de liberarte de... Primero, bueno, esto, de la imposibilidad de crecer como país, que crecer un poco como persona también, digamos, como esto, poder justamente trabajar, comer, vivir, que tu hijo vaya a una escuela, se reciban, trabajen, y en el medio vivan felices, digamos, poder ir al cine, un recital, a vivir la vida, digamos, que hoy por hoy, viste, son esas cosas que parecen banales quizás, pero
que uno realmente necesita como motivación más que esa, digamos. Sí, me parece que es muy humana la lucha revolucionaria cuando uno la lee o la estudia o escucha testimonios, digamos, no hay nada más humano que eso. En los escritos de Fidel en general, en cómo hablaba, lo que uno ve es esa exaltación de la humanidad por sobre todas las cosas, ¿no? Volvemos a recomendar, la verdad, La historia me absolverá. Yo creo que es un antes y un después también, porque se habla desde este lugar, o sea, con esa sencillez que acabas de leer este fragmento, es que se explica y se justifica. Yo creo que hasta un montón de gente que por ahí no concuerda con nuestros ideales, ¿no? Que por ahí le parece que se pasaron 3 pueblos, etcétera. Los invito a que se tomen el trabajo de leerlo, porque realmente lo entendés desde ese lugar, desde la necesidad de transformar las cosas, pero te lo dice como algo tan obvio que vos decís, la puta, está hablando de nosotros, ¿me entendés? Está hablando de la hora, está hablando de todo lo que nos queda por hacer. Esa era la idea un poco de hoy, ¿no? Traer el 26 de julio como una fecha importantísima para la rebelión del mundo, digamos. Darle un poquitito de contexto y explicar cómo se dio en Cuba en aquel momento, un poco cuál era el objetivo, lo acabas de leer, y bueno, charlar ahora en este segundo segmento que nos va a tocar en adelante acerca de 2 cosas, que esto es lo que ustedes ya pueden empezar a opinar en el WhatsApp, en el YouTube, por donde ustedes quieren. La pregunta de hoy es, hoy cómo nos rebelamos. Estamos hablando de que hace 73 años la forma de rebelarse del pueblo cubano fue esta, y por eso encontró el camino de la liberación y de la revolución. Hoy, ¿cómo nos rebelamos, digamos? Y el otro disparador era, ¿cuál sería el análogo al Día de la Rebeldía Nacional para los argentinos? Claro, ¿cuál es nuestro 26 de julio? ¿Cuál es nuestro 26 de julio, digamos, si lo hemos tenido, ¿no? Bueno, son disparadores que les vamos a dejar a ustedes ahí para que piensen. Son preguntas y difíciles. Nosotros nos ha costado, yo te digo que todavía no tengo una respuesta para la primera, pero sí queríamos charlar en torno a esto. ¿Cómo ser rebeldes hoy y cuál es nuestro 26 de julio? ¿Cuál es nuestra analogía al Día de la Rebeldía Nacional? Les dejamos con un poco de música, vayan a calentar el agua para el mate y volvemos para seguir con esta charla.